Cordial saludo, estimados aprendices, espero se encuentren muy bien. El día de hoy le habla su instructor Sergio Gabriel Brito. El tema a orientar el día de hoy es la lección número 2 de la actual guía de aprendizaje, donde vamos a hablar de la identificación de aspectos ambientales en actividades, productos y servicios. ¿Correcto? Esta sesión de clase, en esta se pretende pues dar algunas definiciones claves sobre qué es un aspecto ambiental, qué es un impacto ambiental, para que ese término siempre lo tengamos claro y no se nos olvide, porque es muy importante en el tema sector ambiental y también en la evaluación de impactos ambientales. ¿Correcto? Y dentro de este encontraremos algunos ejemplos muy claros de aspectos ambientales o impactos ambientales que se generan dentro de algunas actividades, ¿correcto? Bien sea empresariales, en organizaciones y en proyectos y obras, ¿correcto? El contenido de esta es el siguiente. Definiciones, algunas definiciones claves sobre qué es un aspecto y qué es un impacto ambiental. Segundo, cuáles son los principales aspectos ambientales. Entre ellos están qué son los residuos sólidos, qué son las emisiones, qué son los vertidos, qué son los consumos. Y tercero, actividades que pueden generar un impacto ambiental, ¿correcto? Con muchos ejemplos. Bueno, inicialmente encontramos la definición de un aspecto ambiental. ¿Qué es un aspecto ambiental? Pues según la norma ISO 14001, en su versión 2015, el apartado 3.2.2 nos dice que un aspecto ambiental o los aspectos ambientales son elementos que se desprenden de las actividades de los productos o de los servicios de una organización que pueden interactuar con el medio ambiente. Ojo, elementos que se desprenden, es decir, que salen o que resultan directa o indirectamente de una actividad, de un proceso, de un producto o de un servicio que presta una empresa, ¿correcto? A modo de ejemplo, podemos apreciar en la imagen de la derecha, imaginemos por ejemplo un vertido, ¿cierto? Un vertimiento o un agua residual que se generó, por ejemplo, de una actividad agroindustrial muy común, como por ejemplo el lavado de un carro tanque cargado de leche, ¿cierto? Ese carro tanque cargado de leche que se lavó pues con agua, esa agua que resulta de esa actividad es un agua lechosa que generalmente va a vertirse a un alcantarillado o a un cuerpo de agua superficial, como es el caso. Esa agua residual o agua lechosa con una alta carga orgánica, ¿cierto? Es el aspecto ambiental. ¿Por qué? Porque es el elemento que se desprendió de la actividad, el lavado del vehículo, y que va a interactuar con el medio y puede generar cambios o efectos adversos. Puede, no es que lo haya generado, es que puede hacerlo, ¿cierto? Creo que la imagen habla mucho por sí sola. Y la definición de impacto ambiental la definimos según la norma ISO 14001 versión 2015 y también lo conocemos por el decreto 2041 del 2014, que es cualquier cambio en el ambiente, cambio o modificación, ya sea positiva o negativa, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una empresa. Es decir, es el resultado del aspecto ambiental. Como ya dijimos, los aspectos ambientales pueden, no lo han hecho, pero pueden generar impactos. Ya cuando el impacto se materializa, como la imagen que vemos arriba, en conjunto con la que vemos de abajo, ¿cierto? La mortandad de unas especies de peces en un cuerpo de agua, ese es el impacto ambiental, el resultado final de la interacción del aspecto ambiental con el ambiente, ¿correcto? Ahora, hablemos entonces de algunos aspectos ambientales muy comunes que se deben conocer su definición para evitar caer en errores de identificación, ¿correcto? Primero, ¿cuáles son los principales aspectos ambientales? Primero, los vertimientos, ¿correcto? Que hay un decreto que se llama el decreto 3930 del 2010, el cual nos habla de los residuos líquidos, de los usos del agua y los residuos líquidos en Colombia, que nos dice que un vertimiento es una descarga final a un cuerpo de agua, a un alcantarillado o al suelo de elementos o sustancias compuestos o compuestos contenidos en un medio líquido, ¿correcto? Es decir, cuando hablamos de que en un medio líquido, es decir, en agua, se encuentra un material o un elemento que va a ir al suelo, al alcantarillado o a un cuerpo de agua, se considera un vertimiento. Para poner un ejemplo, miren la imagen que aparece en la derecha, ¿cierto? Miren que se aprecia un material, ¿cierto? De color azul, material líquido de color azul. ¿De dónde viene eso? Imagínense una industria o una empresa textil que se dedica a la fabricación de jeans o de blue jeans, etcétera, y ellos utilizan un químico muy fuerte para el tinturado de esos jeans, ¿cierto? Entonces,
puede que los jeans tomen o adopten ese tinte, pero inevitablemente se presentarán aguas de lavado de esos jeans que vendrán con ese químico, con ese tinte muy fuerte dentro de sí. Y como resultado se genera un agua residual de ese color azul, ¿correcto? Esa agua residual contaminada con ese compuesto, ¿cierto? Es un vertimiento. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, ese material está llegando directamente ¿a dónde? A un cuerpo de agua, ¿cierto? Superficial. Podría ser un cuerpo de agua subterráneo, podría ser al suelo. Recuerden que un vertimiento al suelo eh, 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 por así decirlo, echar agüita al suelo, un agua residual al suelo, también se considera un vertimiento, o cuando está conectado a la red de alcantarillado municipal, también se considera un vertimiento. Por ejemplo, están las emisiones, ¿correcto? Las emisiones, según la resolución 610 del año 2010, la cual nos habla sobre la calidad del aire en Colombia, nos dice que las emisiones son la descarga de una sustancia o elemento al aire en estado sólido, líquido o gaseoso, o en alguna combinación de estos provenientes de una fuente fija o móvil. Para que nos quede un poquito más claro, nos están diciendo que cualquier elemento en estado sólido, líquido o gaseoso, no importa su estado, siempre y cuando se vaya al aire, a la atmósfera, ¿cierto? Por ejemplo, el polvo es un material en estado sólido, pero como es su densidad es tan pequeña, ¿cierto? Este tiende a irse hacia arriba, hacia el aire, y es un sólido, ¿cierto? Si es un líquido, lo mismo ocurre, por ejemplo, con los gases líquidos, ¿cierto? Por ejemplo, el vapor de agua, como se aprecia a la izquierda en esta imagen de las industrias, ¿cierto? Que si se dan cuenta, ellas emiten algo que parecen como nubes, eso generalmente es vapor de agua que sale de sus calderas, y eso se considera un agente contaminante. Y también un material gaseoso, por ejemplo, ese gas que sale de la combustión de los vehículos, es un material que también se va a la atmósfera. Todos estos son emisiones, y mire que nos hablan de combinaciones provenientes de fuentes fijas o móviles. ¿Cuáles son las fuentes fijas? Precisamente las industrias, ¿cierto? Porque están asentadas en un sitio, y las fuentes móviles, que son aquellas, por ejemplo, del parque automotor de una ciudad, porque los vehículos están en constante movimiento. Los residuos sólidos, por otra parte, según la GTC 24, y también el decreto 2981 de 2013, que habla sobre el servicio público de aseo en Colombia, y este habla sobre la segregación de residuos sólidos en la fuente, la GTC 24, nos dice que los residuos sólidos son cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido resultante del consumo, uso de un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicios que el generador abandona, rechaza o entrega, y que es susceptible de aprovechamiento y transformación en un nuevo bien con valor económico o de disposición final. ¿Qué significa eso? Que cualquier sustancia que un generador, seamos nosotros, seamos una empresa, no importa si es una persona natural, que somos nosotros, pues, y las personas jurídicas, que son las empresas, descartamos un producto porque consideramos que ya no nos es útil, o que no podemos, o que no cuenta con algún valor económico para nosotros, y lo descartamos, eso es automáticamente un residuo sólido, que puede que para otro sí tenga un valor comercial y que pueda ser aprovechado y reconvertido en un producto con un valor económico. Un ejemplo claro, lo que vemos en nuestro centro de formación, que vemos que, por ejemplo, de las unidades productivas agropecuarias se generan muchos residuos orgánicos por el excremento de las vacas, de los bovinos, ¿correcto? Y también muchos residuos sólidos, por ejemplo, el material de alimento, el forraje de alimento que los animales no alcanzan a consumir. A ellos pues que no les sirva, pero a la unidad productiva de aprovechamiento de residuos, de aprovechamiento y transformación de residuos sólidos, o mejor conocida compostaje, sí es una materia prima para la elaboración de compost. Y ese compost, como bien saben ustedes, o ese abono orgánico, ellos lo venden y lo comercializan a muy buen precio, generando unos ingresos económicos. Es el mejor ejemplo que puedo comentarles. Y pues otro de los principales aspectos ambientales, y es el cuarto, son los consumos. ¿Por qué? Porque toda organización dentro de sus procesos o consume materias primas, o consume insumos para la generación de sus productos o prestar un servicio. Es decir, o requiere agua, o requiere energía, o requiere algún material específico para un producto. ¿Correcto? Pues estos son los principales aspectos ambientales que ustedes van a encontrar
en el sector industrial, ¿correcto? Y también en el sector de proyectos. Por ejemplo, aquí encontramos en este pequeño cuadro, primero entender que los aspectos ambientales son o se pueden entender como un resultado, una consecuencia, una salida o un producto de una actividad con capacidad de generar un impacto ambiental, como pudimos apreciar en la diapositiva anterior. Y estos que aparecen en estos dos recuadros son ejemplos de aspectos ambientales que se encuentran muy comúnmente en el sector industrial. Por ejemplo, un aspecto ambiental, vertimientos. ¿De qué tipo? Aguas de proceso, aguas de lavado o aguas domésticas. Por ejemplo, un aspecto ambiental, emisiones, que la definimos hace un momento, ¿cierto? Es decir, aquellas sustancias en cualquiera de sus tres estados, sólido, líquido o gaseoso, que se emite al aire por fuentes fijas o móviles. Pueden ser material particulado, gases, olores ofensivos, ruido, calor. Todos estos son emisiones. Por ejemplo, los residuos sólidos, que lo comentábamos ahora, esos elementos sólidos que el generador descarta porque para él carece de valor, sin embargo, puede ser transformado y reconvertido en otro material con valor económico. Entre esos están los residuos aprovechables, son aquellos que pueden pues aprovecharse, como el ejemplo que comentamos hace un momento, la unidad productiva de compostaje. Los no aprovechables, aquellos que no se les puede aplicar ningún tipo de transformación, por lo que no se puede percibir ningún beneficio económico o utilizar en otras actividades. Y los residuos peligrosos o especiales. Peligrosos, aquellos que pueden generar algún daño a la salud humana o al ambiente, o especiales, aquellos que por su tamaño, por su peso, son especiales. Por ejemplo, restos de concreto de una edificación que se escapa la palabra, que fue demolida, ¿cierto? O por ejemplo, elementos que tenemos en nuestras casas, un colchón, una cama. ¿Por qué? Porque son muy grandes o su peso es muy elevado y por ley se consideran especiales. Otro aspecto importante son los consumos, por ejemplo, de agua, de energía, de materias primas, de combustibles esenciales para desarrollar la actividad. Y, por ejemplo, otro aspecto ambiental muy fundamental son los peligros. ¿Peligros de qué? De explosión, de derrame, de algún líquido o de algún sólido, peligro de incendio, una fuga de gas, una inundación, un accidente vehicular, también se consideran aspectos ambientales. A continuación, observamos unos ejemplos, pero antes de eso identifiquemos, por ejemplo, a la izquierda, las entradas de un proceso, y a la derecha, como les comentaba, aquí se puede apreciar, por ejemplo, un diagrama de entradas y salidas. A la izquierda las entradas o los consumos, por ejemplo, consumos de materia prima, de insumos de agua, de aire, recursos naturales o de energía. En el centro encontramos la actividad, el nombre de la actividad, y aquí a la derecha encontramos la generación de qué? De erosión, por ejemplo, de vertimiento, de emisiones, de residuos, de riesgo, de energía, etc. Y en la parte de abajo podemos encontrar, por ejemplo, la relación entre los aspectos ambientales y los impactos ambientales. Veamos algunos ejemplos. Aquí en la actividad denominada mantenimiento de equipos, ¿cierto? Imaginamos que en el centro de formación, o por lo que se le venga a la mente, ¿cierto? Existen varios equipos agropecuarios que es necesario aplicarles o realizarles un mantenimiento para su correcta operación, ¿cierto? De esta actividad de mantenimiento de equipos, por ejemplo, ¿cuáles podrían ser los aspectos ambientales? Primero, la generación de residuos sólidos asociados a esa actividad. Segundo, la generación de residuos peligrosos, porque recuerden que esos equipos, un tractor, ¿cierto? El mini cargador, etcétera, funcionan con combustibles, con grasas y aceites que son considerados residuos peligrosos. ¿Por qué? Porque dentro de su composición, primero, los aceites, las grasas y la gasolina son productos inflamables, y segundo, dentro de su composición tienen compuestos como metales pesados que pueden causar un serio daño si entran en contacto, son ingeridos por las personas o pueden esterilizar los suelos, ¿correcto? Generación de residuos peligrosos y generación de aceites y grasas, ¿cierto? Son aspectos o son elementos que se generan en esta actividad. ¿Y cuáles podrían ser los impactos de esta actividad?
Por ejemplo, aumento de los residuos sólidos a disponer en el centro. ¿Por qué? Porque esta cantidad de residuos sólidos tiene un valor de disposición que el centro debe asumir o debe pagar a la empresa que preste este servicio. Y recordemos que el ambiente se divide en dos, el componente natural y el componente social. Dentro del componente social está el componente económico, ¿correcto? Claro que habrán otros impactos ambientales a tener en cuenta. Por ejemplo, de una actividad industrial, o por ejemplo la generación de vapor, que es muy común en las industrias manufactureras, que tienen calderas muy grandes y se dedican a generar vapor porque es una fuente mucho más económica de calentar algún elemento antes que aplicarla directamente a gas natural o a CPM. Los aspectos ambientales de la generación de vapor serían la generación de gases de combustión, producto de que supongamos que estas calderas trabajan con gas natural o trabajan con ACPM, van a generar gases al igual que un motor, ¿cierto? De un vehículo. También el consumo de productos derivados de combustible fósil, ¿cierto? Es decir, que ese consumo de ese gas natural o de ese ACPM es un combustible fósil que no se regenera fácilmente en el ambiente, necesita mucho tiempo, por lo que se considera un aspecto ambiental. Y por último, la generación de ruido, ya que esas áreas son muy ruidosas. Y impactos ambientales podrían ser la contaminación atmosférica asociada a la generación de esos gases de combustión que se generan de las calderas. Segundo, presión sobre los recursos naturales, es decir, que, que esa presión que se realiza sobre los recursos naturales no renovables por la extracción y uso de los combustibles fósiles como gas natural, ACPM, etcétera, es otro impacto ambiental. Y tercero, el potencial efecto dañino sobre la salud humana. Ustedes saben que la exposición a altos niveles de ruido puede generar sordera parcial o permanente. Otro ejemplo podría ser el transporte de productos químicos, cuyo aspecto ambiental sería el derrame de productos químicos. ¿Correcto? Imagina un mini cargador eléctrico o que funcione con combustible, no importa, de los más viejitos, que está llevando un tanque cargado de algún químico que puede que sea o radiactivo o puede ser que sea reactivo, puede que sea explosivo, eh, o puede que sea reactivo o puede que sea tóxico, etcétera. Imaginemos que se derrama de esa actividad, que se derrama el producto o que existe el potencial derrame de ese producto químico que puede generar, por ejemplo, una contaminación del agua o del suelo, dependiendo dónde sea vertido esto, se haya derramado, ¿cierto? Teniendo en cuenta que la contaminación es un sinónimo de pérdida de calidad ¿de qué en este caso? Del agua o del suelo. Otro ejemplo sería la actividad denominada preparación de alimentos, tiene que es una actividad común en nuestros hogares todos los días. Y un aspecto podría ser que primero la generación de residuos sólidos, como bien sabemos de la cocina en nuestros hogares, diariamente sale una cantidad considerable de residuos sólidos, ya que es la actividad económica de la actividad doméstica donde quizás más residuos sólidos se genera. Y un impacto ambiental probable podría ser el aumento del volumen de residuos sólidos a disponer en nuestros hogares, ¿correcto? Que como bien sabemos para nosotros también tiene un costo. Otro ejemplo, miren una actividad muy común que es el trabajo de oficina. Toda empresa tiene esta actividad económica y miren que también tiene sus aspectos ambientales y deben identificarse los aspectos, los impactos y posteriormente evaluarse. Primero, la generación de residuos sólidos, que en este caso podrían ser residuos aprovechables, ¿cierto? Que sería, cuyo impacto ambiental podría ser el aumento del volumen de residuos sólidos a disponer. Otro ejemplo sería el servicio de mantenimiento del sistema de aire acondicionado, cuyos aspectos ambientales podrían ser inicialmente el potencial escape de CFC o compuestos clorofluorocarbonados, que son pues un elemento que está presente en esos aires acondicionados que permite que se genere la generación de frío, pero son considerados uno de los gases de efecto invernadero porque generan muchas reacciones químicas en la parte superior de la atmósfera que va generando y va
pues potencializando la generación del calentamiento global. Por ejemplo, un impacto ambiental podría ser la destrucción de la capa de ozono, que también contribuye en el ahuecamiento de la capa de ozono, el aumento del hueco, del agujero en la capa de ozono, ¿cierto? Y por ejemplo, una actividad económica, bueno, aquí lo que he hecho, pues simplemente les he colocado un listado de algunos acciones susceptibles de producir impacto para que lo tengan en cuenta. Y aquí se aprecia los aspectos ambientales que se pueden generar de esas acciones. ¿Para qué les coloco esto? Para que se puedan guiar y puedan entender algunos ejemplos de lo que son aspectos ambientales y de dónde pueden generarse, ¿correcto? Para aumentar, por así decirlo, su catálogo o la visión que tienen de qué o cuáles son los aspectos ambientales que pueden generarse de un proyecto, de una obra, de una actividad. En este caso, por ejemplo, en la etapa de construcción de un proyecto, en donde primero se prepara el sitio, luego se construye y se realiza el montaje de los equipos y la infraestructura. Miren que cada fase o etapa de ese proyecto tiene unas actividades, correcto, y esas actividades van a generar sus respectivos aspectos ambientales. Entonces, muy atentos a esta presentación, a este listado que les puede favorecer mucho para la elaboración de su actividad. Y pues al final tenemos que entender que se debe realizar una breve descripción de cada una de esas actividades y de los respectivos aspectos ambientales, considerando, por ejemplo, los volúmenes y cantidades que se deben entender. Por ejemplo, en la etapa de preparación del sitio, el componente del proyecto, cercamiento en alambre y establecimiento de cerca viva de un proyecto, o por ejemplo, mejor la limpieza de lote, correcto. Comenzamos entonces por la tala de árboles aislados. La descripción de esta actividad sería que se talarán con motosierra 10 árboles aislados y se utilizarán como estacones para cercar el cultivo. Por ejemplo, el descapote del terreno o del suelo, en este caso, en una superficie de 10 hectáreas, miren que nos están hablando cuánto es la cantidad exacta del área que se descapotará, serían 10 hectáreas, se extraerán 10 centímetros de suelo, es decir, el área y la profundidad que se va a extraer del suelo para limpiar el terreno y se empleará como sustrato de las camas de los cultivos, ¿correcto? Y por último, el transporte y almacenamiento del material. El material del suelo y los árboles talados se transportarán hasta el sitio de almacenamiento y allí permanecerán mientras se les da el uso adecuado. Miren que la descripción de las ASPI deben realizarse correctamente para identificar claramente los aspectos ambientales. Pues aquí hay un listado todavía un poco más extenso de esto para que lo revisen, lo analicen y así tengan mucho más claro cuáles son los aspectos ambientales, la descripción de esto y de las actividades de donde estas se generan. Recuerden, no hay fórmulas secretas para el éxito. Es el resultado de tu preparación, trabajo duro y aprender de los errores. Muchas gracias por su atención. Que Dios lo bendiga.